de Belville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad. En Uruguay. Trabajé en Radio Mitre. Bueno, nos encontramos ya en el último bloque, charlando con nuestro invitado de este cierre del programa y también con la compañía de nuestro co-conductor, el señor Carlos Quiroga. Muy buenas noches, Salvador de Lutri, y muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Pancho. Salvador, invitado por la Iglesia Cristiana Evangélica mañana para realizar alguna disertación justamente en relación a los festejos de estos 18 años que tiene Radio FM Vida aquí en la ciudad. Estábamos hablando de los medios que han desaparecido en su momento con muchísima nostalgia. Por fortuna han aparecido nuevos, como es FM Vida y tantos otros que se han sumado al espectro radiofónico en particular, y lo hemos convocado justamente aprovechando esta oportunidad de que esté presente en nuestra ciudad para que juntos intentemos, con los tiempos que podemos, abordar el tema de los medios de comunicación, tratar, no sé si de llegar a alguna conclusión, pero al menos buscar un perfil desde el cual podamos entender por qué a veces con tantos medios de comunicación que existen sigue siendo un inconveniente, por ejemplo, comunicarse, ¿verdad? Bueno, el asunto es si nosotros tenemos medios de comunicación o tenemos medios de difusión. Porque para que haya un medio de comunicación, o para que utilizar con propiedad la palabra comunicación, tenemos que decir que tiene que lanzarse un mensaje y tiene que recibirse una respuesta. Y muchas veces los medios masivos, demasiado masivos como nosotros tenemos, se escucha el mensaje que envía, pero no hay una respuesta por parte del que está escuchando. No existe la posibilidad de una respuesta. Los nuevos medios que se han abierto a través del Twitter y de todo esto, ha producido una apertura mayor a los medios de comunicación. Pero en general tenemos que decir que muchos medios son medios de difusión nada más, no de comunicación, porque el que recibe el mensaje no tiene la posibilidad, por lo menos práctica, de contestar a eso, ¿no? Pero no obstante hay que pensar que los medios de comunicación son la herramienta de la libertad. Así que aun cuando uno puede hacer estos matices, tenemos que pensar que la comunicación ha sido siempre pionera en la defensa de la libertad de los pueblos, y creo que tienen un rol importantísimo. A veces se habla del periodismo como del cuarto poder. Yo no sé si es el cuarto poder, pero digo sí que tiene un rol importante como fiscal dentro de una sociedad. Y además como revelador de lo que es la verdad de la sociedad cuando el periodismo se hace bien. Todos sabemos que existen todo tipo de periodismo, pero cuando se hace bien creo que es una herramienta importantísima dentro de la sociedad democrática, ¿no? Aún así existe esta tendencia de una sociedad extremadamente mediatizada, muy acelerada, últimamente se nota muchísimo, muy competitiva. Y en ese marco, los medios de comunicación, a su criterio, ¿qué rol tendrían que desempeñar? Y bueno, yo creo que sobre todo la televisión, en primer lugar, y tiene influencia también sobre la radio, sobre el estilo de la radio, se ha frivolizado. Y creo que cuando se frivoliza, no cumple el rol que debe cumplir, que es el rol no solamente de informar, sino de emitir opinión y de esclarecer, y en muchos casos también de constituirse en el fiscal de todo el movimiento político, ¿no? Es decir, el periodista tiene que ejercer como fiscal, tiene que ser como decía el diario Crítica, el tábano sobre el caballo que lo pique para mantenerlo despierto. El diario de Botana. El diario de Botana. Que él ponía que era de Sócrates, todavía nadie lo encontró en Sócrates esa aseveración, pero por lo menos él ponía Sócrates debajo, ¿no? El diario de Botana. Creo que él definió allí la labor periodística. Es el tábano sobre el caballo que lo pica para mantenerlo despierto. Ahora, cuando la televisión o la radio o los medios de difusión, en vez de mantener despierto, toman a la persona y la adormecen, como en ciertos casos que estamos viendo en este momento, entonces ahí ya no cumplen la función que tienen que cumplir los medios de difusión, porque los medios de difusión no son para opiar a la gente,
¿no? Es decir, para quitarle sensibilidad, sino para esclarecerla. Creo que esa es la gran función del medio de difusión dentro de la libertad, ¿no? Carlos. Bueno, estaba una pregunta que le quería hacer, Salvador, con respecto a la comunicación, ¿no?, que hoy estamos teniendo y que de pronto culturalmente nos han despojado de lo que son las palabras, que el individuo maneja muy pocas palabras y tiene muy poca posibilidad de defenderse, aun cuando las tiene, que usted hacía la diferencia entre difundir algo y comunicar algo. Usted como comunicador, como disertante, coincide de que se nos ha despojado. Mire, si uno mira a los adolescentes hoy, un adolescente en la Argentina se maneja, digamos, un adolescente de Buenos Aires, que sería el que más posibilidades tiene, ¿no? Se maneja con 700 palabras. 700 palabras constituye todo su vocabulario, de la cual un gran porcentaje son anglicismos, porque toda la tecnología trae una cantidad de anglicismos. Para leer un editorial, por ejemplo, para leer el editorial del diario La Nación, se necesitan 1800 palabras como base. Para leer el Quijote se necesitan 2700 palabras de vocabulario. Lo que quiere decir que ese jovencito ya está divorciado de la cultura, ¿no? Y está divorciado de los medios de comunicación, porque no puede leer un periódico porque no lo entiende, y no puede leer el Quijote porque no lo entiende. Esto habla de la quiebra educativa que tenemos. Una quiebra tan grande en la parte educativa que está produciendo, yo digo que en este momento, diciéndolo groseramente, la escuela produce ignorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha quitado a la educación, se le está quitando el sentido que la educación tiene. Dicen, necesitamos que las escuelas contengan al alumno. Las escuelas no están para contener. Hay otras instituciones que tienen que contener. Hay ciertas funciones del Estado que tienen que contener. La escuela está para educar. Entonces, dentro de la educación, si uno quiere hacer contención, ¿no?, se desvirtúa el propósito educativo. Y eso es lo que está pasando. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no abrimos centros de contención? Pero démosle a la educación lo que tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que en una sociedad... Acá hay una frase para mí de Ezequiel Martínez Estrada, que es muy importante tenerla en cuenta en este momento. Él decía, el día que el caballo piense, se acabó la equitación. Entonces, tenemos que tener cuidado porque a medida que despojamos a la juventud de conocimiento, lo que estamos instalando son los autoritarismos, los totalitarismos. Porque cuando una persona no piensa, es víctima de los totalitarismos. Entonces, necesitamos una escuela que haga pensar, necesitamos medios que hagan pensar, porque es la única forma de librarnos de los autoritarismos y es la única forma de librarnos de los totalitarismos, que la gente piense. ¿Por qué? Porque si creemos que el pueblo es soberano, que el pueblo vota, tiene que estar esclarecido. Y tiene que estar no solamente esclarecido, tiene que estar informado y bien informado. Y cuando entonces el pueblo está bien informado, entonces las urnas se transforman en una herramienta importante y poderosa, que es la falencia que está teniendo en este momento nuestra democracia. Justamente una democracia en donde creo que es muy posible, creo que podríamos coincidir en que nunca se ha visto tanta libertad en muchísimos sentidos. Quizás los periodistas no podríamos decir exactamente eso en cuanto a la libertad porque sabemos cuáles son los límites que tenemos que respetar y que no son necesariamente de no difamar, ¿no?, sino límites concretos, pero a su vez existe una situación en donde en el mejor momento de la democracia, en el mejor momento de las libertades públicas, también se está registrando una especie de fanatismo, una idea hacia, digamos, defender por ahí algunas cuestiones que son indefendibles en apoyo de vaya a saber qué tipo de ideas, ¿no? Y de intereses. Mire, yo tuve que trabajar en la radio, yo estaba en Radio Mitre en los últimos tiempos del gobierno militar. Es decir, cuando los medios empezaron a decaer porque los militares no tenían la posibilidad económica y empezaron a abrirlos, yo fui uno de los primeros, porque estaba esperando justamente eso, que accedía a la radio, comprando el espacio. Y bueno, había una relativa libertad porque había listas negras, ¿no? Y cuando llegó la guerra de las Malvinas, yo me acuerdo que el día que comenzaba la guerra y que fui a la radio, tenía un inspector al lado mientras que hablaba, que controlaba todo lo que yo decía. Así que yo sé lo que es la presión del autoritarismo.
y la viví en carne propia. Usted está hablando frente al micrófono, está midiendo las palabras porque tiene un inspector ahí que en cualquier momento lo saca volando del micrófono y no sabe si desaparece en ese momento. Eso lo vivimos. Yo no quiero volver a vivir eso. Y no quiero que nadie viva eso. Y no quiero ningún periodista perseguido ni ningún periodista silenciado. Todo el mundo tiene que hablar. Los que están a favor, los que están en contra, los que están, los de derecha, los de izquierda, todos tienen que hablar. Porque la gente tiene que escucharlos a todos. Una democracia es eso, es escuchar todas las voces. Y esto es lo que tenemos que buscar. Porque es muy triste volver a ese tipo de autoritarismo. Para mí los días de la Guerra de las Malvinas fueron días inolvidables. Tener que estar allí, con gente armada en la puerta y con un inspector al lado, controlando lo que estoy diciendo. Y sabiendo que yo, por mis principios, no voy a gritar viva la guerra, porque no puedo gritar viva la guerra. Y además sabiendo que las teletipos, en aquel momento había teletipos, estaban volcando la verdadera información y le daban solamente el parte de Telam, que era lo único que se podía decir. Cuando uno vive esa presión, uno siente que tiene que luchar toda la vida por la libertad, para que eso que lo hemos vivido nosotros no lo tengan que vivir nuestros hijos ni lo tengan que vivir nuestros nietos. Entonces soy un amante de la libertad y creo que el periodista tiene que tener libertad, que todos tienen que tener la posibilidad de hablar, que nadie debe silenciarse y que tenemos que acabar con la autocensura. Uno tiene que llegar al medio y poder hablar como tiene que hablar. Yo en este momento, yo estuve trabajando durante 20 años en la prensa gráfica, hace 2 años que dejé de trabajar. Y dejé de trabajar en la prensa gráfica porque el diario recibió presiones, estoy hablando de este tiempo, presiones para que los que opinábamos no opináramos más. Y yo creo que eso es lamentable que suceda en nuestro país. Salvador, Carlos. La última pregunta, son dos en una. Si usted cree, Salvador, como comunicador y conferencista, que el comunicador tiene que ser una atalaya, si se entiende históricamente lo que era una atalaya. Sí. Y la otra es, si usted cree que la verdad y la mentira hoy esgrimen su fuerza en los medios de comunicación. Siempre la han esgrimido, siempre la verdad y la mentira estuvieron allí, nunca estuvimos libres, pero yo creo que cuando empezamos a esclarecer al pueblo es muy difícil engañar. Usted puede engañar un día, puede engañar 2 días, es muy difícil engañar siempre. Lo importante es que no haya una sola voz en los medios, que se escuchen todas las voces. Esto es lo importante, la pluralidad. Ya sabemos que mentira siempre va a haber. Es algo inherente al ser humano. Ya sabemos que muchos van a falsear la verdad, pero démosle posibilidades a todos, para que después el que está del otro lado elija, y para que está del otro lado también pague si elige mal, ¿no es cierto? Pero por lo menos tuvo la opción, no que haya un mensaje monolítico. Eso es lo temible. Salvador, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Mañana a la hora 8:30, Salvador recibiendo a los invitados de FM Vida para el desayuno para empresarios y para representantes de distintos sectores de la ciudad. Y luego en la noche una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también en celebración de los 18 años de FM Vida. Le agradecemos la gentileza de su director, Roberto Re, para facilitarnos esta presencia esta noche. La próxima semana avanzamos con los capítulos que nos quedan para ir entregando todas las semanas en Diálogo Abierto. Iniciamos este ciclo hablando sobre la cuestión del desarrollo en la ciudad de Belleville con distintas entrevistas y todavía queremos saber qué pasa con el tema de la pobreza en Belleville. Queremos hablar con los actores sociales que están involucrados en la lucha contra la pobreza en Belleville y también en todo caso, entrevistando a aquellos que supuestamente serían los responsables de que la pobreza siga existiendo. Les agradecemos mucho el acompañamiento y los invitamos el próximo martes a la hora 22:30 para el tercer capítulo de Diálogo Abierto. Muy buenas noches.
Transmite Canal 2 de Televisión de la ciudad de Belleville, Córdoba, Argentina. Nuestra televisión, nuestra identidad.